Educatina. ¿Qué tal? Buen día. Hoy continuaremos hablando sobre más conceptos importantes en psicología. Estos darán continuidad a ciertas bases que ayudarán a profundizar más en el mundo de la psicología y a dar más luz sobre lo que se puede estudiar. A continuación, daremos algunos conceptos nodales para entender el quehacer de la psicología de una manera más general. Pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto humano. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. El pensamiento es derivado del paradigma cognitivista, para el cual existen diferentes formas de pensar. La primera forma de pensar es la deductiva, que va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. La siguiente forma es la inductiva, que es el proceso inverso del pensamiento deductivo. Es el que va de lo particular a lo general. La base es la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares, aunque no se pueda observar. El siguiente tipo de pensamiento es el analítico, que realiza la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas. El siguiente es el creativo, que se utiliza en la creación o modificación de algo, induciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. El siguiente tipo de pensamiento es el instintivo, que es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual genera acciones, es decir, causas y efectos. El siguiente es el sistémico, que es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interacciones. Lo sistémico se deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que debemos de ver las cosas de forma interrelacionada. El siguiente tipo de pensamiento es el crítico, el cual examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente, analítica y educativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento decidiendo lo que uno realmente cree y por qué lo cree. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. El interrogativo es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. El último es el pensamiento social y se basa en el análisis de elementos en el ámbito social. En este se plantean interrogantes y se hacen críticas que ayudan a la búsqueda de soluciones a las mismas. Además, puede considerarse como el pensamiento que tiene cada persona dentro de la sociedad. Otro concepto muy importante es el de cognición, que refiere a los conocimientos o procesos cognitivos, y estos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o no conscientes, y por lo tanto se analizan desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos, como el de la neurología, la psicología, la filosofía y la informática. El concepto de conocimiento está estrechamente relacionado con conceptos tan abstractos como mente, razonamiento, percepción, inteligencia, aprendizaje y algunos otros que describen numerosas capacidades de la mente humana y las propiedades esperadas de la inteligencia artificial o sintética. La cognición es una propiedad abstracta de los organismos vivos, por lo que se estudia como una propiedad directa de un cerebro o de la mente abstracta en niveles subsimbólicos y simbólicos. En la psicología y en la inteligencia artificial, que se utiliza para referirse a las funciones y procesos mentales y a los estados de entidades inteligentes, por ejemplo, en el caso de los humanos, las organizaciones humanas, pone especial atención hacia el estudio de los procesos mentales, tales como la comprensión, la inferencia, la toma de decisiones, la planificación y el aprendizaje. Desde el paradigma psicoanalítico podemos referirnos a lo simbólico como aquello que significa las acciones. Los símbolos son abstracciones de momentos o actividades que previamente se han definido con palabras. Los símbolos permiten una intercomunicación humana a partir de los diferentes significados que cada cual le da a las cosas, vivencias y acciones, mediadas por el consciente y el inconsciente. El sujeto. Para el psicoanálisis y para la psicología en general, no es la persona ni el individuo, es un efecto de sentido resultando en encuentro entre significantes.
El sujeto para el psicoanálisis es impensable sin la referencia a un texto. Y la subjetividad es todo lo que me concierne como sujeto distinto de otros, mi lugar familiar, mi manera de hablar, de pensar, de interpretar mi relación con los demás. Es esa relación con los otros que no es del orden de una simple interacción. Es también la manera de cómo se realiza un sujeto. El proceso de subjetivación nos acompaña a lo largo de nuestra vida y es el recorrido para el saber. Espero que este video les haya interesado y que haya sido de utilidad para aclarar alguna de las dudas o algunos de los conceptos más recurrentes en psicología. Nos vemos la próxima. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos. Friedrich Nietzsche nació en Reucken, Sajonia, en 1844. Su filosofía fue una afirmación inmanente de la vida, aun en lo más pequeño e insignificante. Un decirle sí a todo, incluso aquello que nos destruye. Nietzsche ha tenido una influencia enorme en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos, la difícil tarea de la superación del nihilismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de historia de la filosofía. Hay algunos filósofos que han sido profesores de filosofía, aunque la mayoría de los grandes filósofos no lo fueron de modo ordinario, pero ha habido grandes filósofos profesores, como desde Santo Tomás de Aquino a Hegel, y en fin, y en nuestra época pues probablemente la mayoría de los filósofos son de un modo o de otro profesores. Pero ha habido un tipo de pensador que no ha sido un filósofo académico, que no tiene una obra docente, que se ha dedicado a escribir obras que no son fáciles de leer desde el punto de vista filosófico, que quizás son más fáciles a veces comprender como literarias, como expresiones literarias, etc. Entre ellos, uno de esos pensadores destacados que la academia ha tardado en reconocer como filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se dedicó en primer lugar a la filología. Él estudió filología y fue un joven destacado, discípulo de algunos de los filólogos más importantes de su época, pero cada vez más fue tendiendo a hacer una forma de pensamiento personal que a partir de Grecia, a partir del mundo antiguo, recuperase una serie de expresiones de un ser humano que venciese las cadenas del cristianismo, de la religión, del humanismo positivista del siglo XIX, etc. Nietzsche es un discípulo, por decirlo de algún modo, un seguidor de la obra de Schopenhauer. De Schopenhauer toma esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por desear, por extenderse, que arrolla todo a su paso y que no surge de una razón organizadora, sino más bien de un impulso ciego. Pero, a diferencia de Schopenhauer, que ve esto como una fuente de dolor y como una fuente de sufrimiento, Nietzsche lo mira desde un ángulo trágico. Es decir, sí, hay sufrimiento, pero también hay una profunda alegría, una profunda exaltación. El propio Schopenhauer, en un momento del mundo como voluntad y como representación, dijo: quizá haya alguien que un día, esto que a mí me parece angustioso, esta idea de que todo da vueltas, de que vuelve siempre los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma insatisfacción, quizá esto él sea capaz de verlo como algo afirmativo, necesario, positivo, incluso alegre. Bien, pues esa persona que cumple esa profecía de Schopenhauer es Nietzsche.
Él vio ese mundo que regresa, ese girar de los eones, de los deseos, de los impulsos humanos, todo ese cosmos que gira, él lo vio como algo positivo, como algo de lo que podemos ir obteniendo una superación y una exaltación personal, hasta pasar del estadio humano a algo superior, a algo más alto que lo humano, que él llamó superhombre. Huérfano de padre desde los 5 años, Friedrich Nietzsche se crió con su abuela, su madre, su hermana y 2 tías. Estudió en el Gymnasium de Naumberg y luego en el famoso internado de Pforta. De aquellos años juveniles datan las primeras evidencias de su precaria salud. Más tarde, profundizó sus estudios de filología en la Universidad de Berlín y en la de Leipzig. Allí conoció, un poco por casualidad, la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. En 1869 fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, se incorporó como enfermero al ejército alemán, aunque sus habituales problemas de salud le impusieron el regreso a tareas académicas. En Basilea conoció al compositor Richard Wagner, que ejerció una enorme influencia sobre él. Nietzsche entendía que Wagner representaba la renovación de la cultura alemana. No es extraño, por eso, que la primera obra del filósofo, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, tuviera la intención de justificar las concepciones dramáticas wagnerianas. Esta obra constituye, junto con la inmediatamente posterior, Consideraciones intempestivas, la primera etapa del desarrollo de la filosofía nietzscheana. Significó el fin de la carrera de Nietzsche como filólogo clásico. Y es que los colegas de Nietzsche no supieron comprender que el análisis que presentaba no era en modo alguno filológico, sino netamente filosófico. En El origen de la tragedia, Nietzsche presenta la tensión entre un principio apolíneo, que rige las formas, la apariencia, la claridad, y un principio dionisíaco, que expresa el verdadero fondo de la realidad, la exaltación de las pasiones, la embriaguez, la vida misma. Así, en la tragedia, el artista proporciona un consuelo, mediante bellas formas, frente a lo puramente dionisíaco, amenazante y disolvente. Pero la tragedia entra en crisis en el siglo V a.C., según Nietzsche, en virtud del optimismo racionalista, representado por Sócrates y Eurípides. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó 4 artículos que luego reunió y publicó bajo el título de Consideraciones intempestivas. Realiza allí una radical crítica de la cultura, la cual resulta tildada de estéril. En 1878 aparece Humano, demasiado humano, que abre la segunda etapa del pensamiento nietzscheano, en la que él se aparta de sus influencias y adopta una postura de rechazo de muchas de sus anteriores opiniones. En esta época abandonó la docencia universitaria y conoció a Lou Andreas von Salomé, que fue el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, el poeta Paul Rée, decidieron vivir juntos en una especie de comunidad que resultó bastante escandalosa en esos tiempos. En 1881, Nietzsche publicó Aurora y un año más tarde, La Gaya Ciencia, obra que anunció la que sería la tercera etapa de la filosofía nietzscheana, una etapa ya no simplemente crítica, sino fuertemente afirmativa, la etapa de Así habló Zaratustra. Uno de los aspectos más polémicos y, por supuesto, más sugestivos de la obra de Nietzsche es lo que escribió sobre el tema de la moral. Una especie, diríamos, de psicología y genealogía, por utilizar su propia palabra, de la moral. Para él,
las ideas cristianas, es decir, esas ideas de que los débiles llegarán al cielo, de que la fuerza, la arrogancia, etcétera, son cosas negativas, de que debemos ser humildes, debemos apoyar a los más pequeños, etcétera. Todo eso le parece a él que es una trama que han ido inventando para, como una especie de legitimación de su resentimiento con toda la fuerza, los débiles, los enfermos, los incapaces, que han generado, que han ido segregando un pensamiento compensatorio, diciendo que los que triunfan, que los más fuertes, que los más arrogantes, que los más brillantes son malos, son una especie de satanes, etcétera. Y entonces este pensamiento anticristiano, que recupera un pensamiento más bien pagano, de decir, bueno, lo importante es que haya, no solo que la masa viva bien, sino que haya individuos superiores, que haya individuos que vayan alcanzando lo mejor, la excelencia, la dureza espiritual, el arrojo, que vayan mirando las cosas tal como son, sin complacencias ni compasiones tampoco. Este planteamiento, que por supuesto Nietzsche lo coloca más bien en el terreno más espiritual que en el terreno del mundo del poder, de la economía, pero por supuesto da origen a unas repercusiones que a nosotros nos suena, esa idea de la arrogancia, de la fuerza, de la imposición, pues nos suena a lo que fueron luego los nazismos y los fascismos europeos, sobre todo cuando la obra de Nietzsche hizo toda su obra en un periodo de tiempo muy breve, luego perdió la razón y vivió una serie de años, pero ya sin reconocer y sin poder escribir. La obra de Nietzsche cayó en manos de su hermana, y su hermana sí que de alguna forma le dio a todo un sesgo pro-nazi, hasta tal punto de que pues, Hitler visitó la casa museo de Nietzsche, etc. Por supuesto sería injusto decir que Nietzsche es algo así como un protonazi, porque su obra, por ejemplo, él era profundamente contrario al antisemitismo, etcétera, y bueno, su obra discrepa en muchos casos y en muchos puntos fundamentales de lo que luego fue el nazismo. Pero es verdad que hay algo de peligroso, algo de una ruptura excesivamente arriesgada en esa trasvaloración de la moral, esa trasvaloración de los valores, que quiere poner encima lo que durante muchos siglos ha estado abajo, que quiere recuperar la fuerza y la insolidaridad individual frente al mundo de armonías y de consuelos y apoyos a los débiles, que ha sido siempre el planteamiento moral habitual. Es una apuesta arriesgada y como tal tiene efectos a lo largo del tiempo también discutibles. Entre 1883 y 1885, Nietzsche publicó Así habló Zaratustra. Sus trabajos previos lo habían llevado a la denuncia del agotamiento de la civilización europea judeo-cristiana, agotamiento que se resumía en la expresión Dios ha muerto, planteada en el libro tercero de la Gaia Ciencia. El descubrimiento de la muerte de Dios, según Nietzsche, nos pone frente al fenómeno del nihilismo. Pero ahora se plantea que esa muerte de Dios es también la más asombrosa posibilidad de crear, más allá de todo límite, en la apertura de un horizonte infinito. En Así habló Zaratustra aparecen por eso los temas característicos de la tercera etapa del pensamiento de Nietzsche: la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno de lo mismo. Al hablar de voluntad de poder, Nietzsche señala que no debe pensársela como un trasmundo, al estilo de la voluntad de Schopenhauer, sino de una multiplicidad de puntuaciones dinámicas que constituyen todo. Representa el enigma de las pulsiones y expresa una afirmación radical de la vida, la misma afirmación de la vida, pese a todo, que aparece en la figura del superhombre y en la doctrina del eterno retorno. Prácticamente toda la obra de Nietzsche está formada por pequeños fragmentos. No sé si la palabra aforismos es la adecuada, son más bien
trozos breves que van desde una línea hasta una página, en la cual toma un aspecto, toma una perspectiva de un suceso, de una observación psicológica, de un momento histórico, de un personaje, y con mucha fuerza, a veces con una ironía feroz, le da 4 o 5 vueltas y lo deja ahí para que el lector se quede impactado por ese meteorito, digamos, intelectual que cae sobre él. Probablemente esta forma de escribir tiene también algo que ver con las propias condiciones físicas de Nietzsche. Nietzsche pasó gran parte de su vida enfermo, vagando por Europa en búsqueda de un clima adecuado, allí en la Alta Engadina, buscando el aire puro, buscando también las temperaturas suaves en Italia, y él tenía muy mal la vista, aparte de otros problemas físicos, y entonces escribir durante mucho tiempo le causaba tremendos dolores de cabeza. Por lo tanto, quizá los aforismos sean la medida de lo que él podía realizar de un solo golpe, ¿no? Un trabajo de horas más continuado hubiera sido imposible fisiológicamente, digamos, para él. En uno de esos aforismos, de los más conocidos, esa especie de fragmentos, digamos, se titula Dios se ha muerto, y entonces cuenta que hay una especie de ermitaño que va con un candil paseando entre los hombres y diciendo Dios se ha muerto, nadie se da cuenta que Dios ha muerto, nadie le da importancia. Y bueno, todo el mundo ríe, todo el mundo le pregunta, pero estaba enfermo, pero tal. Bueno, y sin embargo, al final dice, bueno, Dios ha muerto y ellos no se dan cuenta de que de alguna manera todo ha cambiado, de que ellos también, de que mucho de lo que habían ellos también ha muerto porque ha muerto la divinidad. ¿Qué divinidad es esa que ha muerto? Esa frase de Dios ha muerto que no se convierte en tan tópica, digamos, en nuestra modernidad. Ha muerto el Dios del sentido global del universo, el Dios de una verdad única, el Dios que daba de alguna manera, que sostenía y justificaba la tranquilidad intelectual de los seres humanos. La ciencia, el conocimiento, todo se basaba, aunque no fueran las personas religiosas, pero todas las basaban en una especie de gran idea de sentido, de verdad, de coherencia, que era lo que se llamaba la divinidad. Entonces dice, eso ha acabado, eso ha muerto. Estamos a las puertas de un siglo XX que él, de alguna manera, previó. Eso se ha hundido y ahora cada ser humano va a tener que sostener por sí mismo el sentido del mundo, el sentido del discurso. Ya no vamos a poder enchufarnos, digamos, a algún gran sentido cósmico, sino que vamos a tener que sostenerlo por nosotros mismos. De ahí la importancia de alcanzar esa especie de madurez superior intelectual que él llamó, con palabra equívoca, superhombre. La cuarta etapa del pensamiento de Nietzsche vuelve al planteo crítico. Comprende más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el anticristo, el crepúsculo de los ídolos, el caso Wagner y su autobiografía Ese Homo. En 1889 Nietzsche sufrió un colapso, aparentemente debido a una sífilis, y debió ser internado con daño cerebral irreversible y parálisis general progresiva. Luego fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y por su hermana Elizabeth hasta su muerte en 1900. En su tiempo, Friedrich Nietzsche fue prácticamente desconocido. Muchas de sus obras fueron editadas a cuenta propia, él mismo tuvo que costeárselas. De hecho, cuentan que una de sus piezas más célebres, Así hablaba Zaratustra, lo hizo en 30 o 40 o 50 ejemplares, no recuerdo cuánto. Él intentó regalarlo a los amigos y encontró que no tenía gente suficiente, que no conocía gente suficiente para regalarle el libro. Hasta ese punto, digamos, sus ediciones y sus ventas eran mínimas, eran prácticamente un filósofo clandestino. Sin embargo, ya en los últimos años, cuando él aún vivía pero estaba sumido en la locura y retirado, ya empezó a crecer su prestigio. Fundamentalmente no en la academia, que siempre más bien lo rechazó, sino entre poetas, entre artistas, entre novelistas, etc. A comienzos del siglo pasado ya había una verdadera pléyade de autores que se reconocían particularmente en Nietzsche. Y eso ha ido aumentando a lo largo de todo el siglo XX. Ningún autor ha sido recuperado con tanta fuerza y celebrado
con más o menos acierto, como Nietzsche. Sobre todo su propia doctrina de la verdad, esa doctrina que de alguna manera acaba con la verdad con mayúscula y dice que no, en el mundo no hay hechos en el sentido veritativo del término, sino interpretaciones, que por lo tanto la verdad es algo del que viene desde la perspectiva que cada cual utiliza y que es nuestro ángulo de perspectiva y nuestra capacidad de sostener nuestras ideas lo que va a convertir en verdad una perspectiva u otra. Bueno, esa teoría perspectivista de la verdad, exagerada yo creo y llevada digamos a unas consecuencias a mí me parece que inadmisibles, es el legado de Nietzsche a la posmodernidad. Toda la posmodernidad surge de ese planteamiento nietzscheano. En general, su forma tumultuosa de pensar, la propia relación polémica con el nazismo, las interpretaciones múltiples de su obra, porque en los libros de Nietzsche se encuentran afirmaciones y sus contrarias casi, digamos, en páginas sucesivas, los esfuerzos que se han hecho por convertirlo en un pensador conveniente, políticamente correcto, el desbordamiento que supone sus libros respecto a cualquier forma de sentido común, digamos, filosófico, todo eso hace de él un pensador enormemente estimulante y también, por qué no decirlo, peligroso. Y esto es todo por hoy. El próximo día, otro filósofo, otra perspectiva y esperemos que la misma compañía de ustedes. ¿Alguna vez se ha detenido a imaginar en qué estaría pensando el pensador? Si el escultor que lo creó hubiera podido esculpirlo también por dentro, tendría que haberle hecho un cerebro para que pensara. Un cerebro como este, 1 kilo 360 gramos de tejido nervioso que contiene más circuitos y más conexiones que toda la red telefónica de nuestro país. Con un cerebro como este, pensamos, es decir, razonamos, imaginamos, decidimos, acertamos y nos equivocamos también. Pensar parece tan sencillo que pocos se han preguntado cómo lo hacemos, cuál es el proceso, qué está pasando en nuestro cerebro. Cuando en una noche de verano miramos el firmamento y vemos pasar una estrella fugaz, ¿acaso no hemos jugado alguna vez a pensar un deseo? Hagámoslo ahora otra vez. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de dos maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre, porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de un centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas como muñeco o flor, hechos como cantar o leer, cualidades como alegre o asustado, o ideas abstractas como el amor
o la vida. Pero ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro? Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas, casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las tres cosas. Pues bien, estos tres niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal sobre un tema cualquiera, será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Sin ladrillos no hay casa y sin conceptos no hay pensamiento. Un niño de 3 años conoce apenas 300 conceptos, pero a lo largo de su vida seguirán incorporándose a su conocimiento muchos otros, de tal modo que cuando sea adulto manejará aproximadamente 10.000 palabras, aunque podrá comprender el doble o el triple. El pensamiento y el lenguaje están estrechamente unidos. En general, cuanto mejor hablamos, mejor pensamos y viceversa. La mente humana tiene una primera habilidad que acabamos de ver, la capacidad de utilizar conceptos. Pero también posee otra habilidad extraordinaria, la capacidad para solucionar problemas. Gran parte de nuestra actividad diaria es rutinaria. Nuestro pensamiento no tiene que esforzarse demasiado. Para muchas situaciones tenemos respuestas automáticas. Pero también a lo largo del día nos encontramos con situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta elaborada. Entonces tenemos que idear una solución. Imagine que va a ver a una amiga y que ha olvidado el piso en el que vive. ¿Qué hace? ¿Abandona su propósito? Desde luego que no. Casi nadie lo haría. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos y confiamos en ellos. En esta situación y en otras parecidas, nuestro pensamiento funciona así. Definimos el problema. Después, desarrollamos una estrategia para solucionarlo. Y a continuación, comprobamos si funciona. La estrategia más simple y más rápida que utiliza nuestro pensamiento para resolver problemas es intentar una solución cualquiera, al azar, y esperar a que funcione. Se denomina ensayo y error, y para muchas situaciones es el único método adecuado. Por ensayo y error optamos por la puerta de la derecha o de la izquierda cuando no sabemos cuál es, o tratamos de arrancar nuestro coche de nuevo si es que no ha funcionado a la primera.
Pero este método de solución de problemas no es siempre el más adecuado. No, aquí no es. Perdone, gracias. Existe un segundo modo de solución de problemas. Se denomina algoritmo y consiste en probar todas las soluciones posibles hasta encontrar una correcta. Si en nuestro edificio hay solo 10 viviendas, podemos optar por llamar a las otras 9. Probablemente acertaremos antes de llegar a la última. Aunque usted no sea aficionado a los pasatiempos, no tardará mucho en encontrar palabras combinando estas 3 letras. Todas las opciones posibles son solo 6, y de ellas, 2 corresponden a palabras españolas. Solucionar este problema por algoritmos es lo más inteligente. Pero, ¿qué sucede si tenemos que manejar todas estas letras para formar palabras? A razón de 10 segundos por combinación, tardaríamos en revisar las 40.320 combinaciones posibles varios días. Los algoritmos, por tanto, tampoco son siempre el método adecuado. Si nuestra amiga vive en un edificio de 10 pisos, con 8 viviendas en cada piso, no nos plantearemos intentar las 80 soluciones posibles. Ante este tipo de problemas, nuestro pensamiento busca un camino más corto y más eficaz, tratando de encontrar soluciones más originales o ingeniosas. Este es el tercer modo que tiene el pensamiento para solucionar problemas. Se llama heurística. Por la heurística, el ingenio, la humanidad históricamente ha resuelto los pequeños problemas y ha llegado a los grandes descubrimientos. Aplicando la heurística, resolveremos nuestro pequeño pasatiempo. La experiencia nos dice que en español la U con diéresis va siempre detrás de la G y delante de la I. Así, encontrada la sílaba gui, habremos descubierto la clave y con ella la palabra pingüino, el que no nos parecía el prototipo de pájaro. Ensayo y error, algoritmos y heurística son las 3 estrategias de solución de problemas. La vida nos presenta dificultades constantemente. ¿Qué estudios elegir? ¿A quién votar? ¿O qué hacer si he perdido el autobús? Nuestro acierto en la toma de decisiones dependerá mucho del proceso de razonamiento que empleemos, de cómo conjuguemos la nueva información con los conocimientos anteriores. Hay 2 tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Veamos esta serie de fichas de dominó y tratemos de saber cuál es la que falta. 6 blanca, 5 blanca, 4 blanca. Si arriba decrece y abajo no cambia, la siguiente será 3 blanca. Nuestra mente ha funcionado haciendo una deducción. Pero no solo deducimos al hacer este tipo de problemas o cuando trabajamos con matemáticas. También deducimos en la vida corriente. Sabemos que el llanto implica dolor o malestar. Si un niño llora, es que algo va mal. La deducción se basa en la experiencia. De lo que sabemos, deducimos. Otras veces nuestro pensamiento hace el recorrido inverso y generalizamos una idea o un hecho particular. Es decir, pensamos, por ejemplo, que si una cosa ha pasado una vez, podrá pasar más veces. A esto se llama inducción. Si un niño toca algo ardiendo y se quema, probablemente no lo volverá a hacer más. Si razonáramos de modo lógico, solucionaríamos nuestros problemas bastante bien. Pero a menudo cometemos errores. Deducimos e inducimos mal.
Porque partimos de planteamientos falsos. Somos obcecados, tenemos prejuicios y dejamos que nuestros sentimientos interfieran en el pensamiento. La verdad es que no estamos programados tan lógica y sistemáticamente como lo están estas máquinas. Una de las más grandes consecuciones de la mente humana ha sido el intento de simular su propio pensamiento en las computadoras. A esto se ha llamado inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el resultado del trabajo conjunto de psicólogos del pensamiento y expertos en ciencia de la computación. Su utilización práctica es hoy día imprescindible. Nos ha suministrado robots industriales, sistemas para pronosticar el tiempo, satélites de telecomunicación. Resulta fundamental para la medicina o la economía y ha creado un jugador de ajedrez tan famoso y desafiante como Deep Blue. El ordenador Deep Blue compitió con el campeón del mundo Garry Kasparov. Mientras que Kasparov ideaba 2 jugadas al segundo, Deep Blue registraba en sus circuitos electrónicos varios millones. Algoritmos frente a heurística. Las computadoras son más fuertes en aquellas áreas en las que el pensamiento humano es más débil. La manipulación de enormes cantidades de datos, la recuperación exacta de la información contenida en la memoria y la lógica impecable en la toma de decisiones. La mente humana, en cambio, puede charlar y oír música simultáneamente, sentir emociones, reflexionar sobre su propia existencia y usar el sentido común.